La historia de Natalie Yarkhan e Ibrahim Chelikol siempre había sido presentada ante el público como un ejemplo de estabilidad, complicidad y amor maduro dentro del mundo del espectáculo turco. Desde el momento en que oficializaron su relación, la prensa los observó con un interés casi obsesivo, intentando descifrar el secreto de una unión que, a ojos de todos, parecía blindada contra las tentaciones de la fama y el desgaste de los años. Pero la realidad, como suele ocurrir detrás de los focos, era mucho más compleja, mucho más humana y, finalmente, mucho más dolorosa. Durante años, Natalie Ali había construido una imagen firme. Una mujer independiente, trabajadora, fiel a sus valores, profundamente entregada a su familia y, sobre todo, incondicional en su apoyo a Ibrahim, un actor que se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Ella entendía, o creía entender, las exigencias de su profesión. Los rodajes interminables, la presión mediática, la convivencia constante con otros cuerpos, otras energías, otros mundos. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que esa misma profesión, que tanto habían celebrado juntos, se convertiría en el punto de partida de una herida irreversible. Durante meses, señales mínimas, casi imperceptibles para cualquiera menos para el corazón entrenado de una esposa, comenzaron a aparecer en la vida diaria de la pareja. Nada gritaba traición, con evidencia clara, pero todo murmuraba un inquietante: algo está cambiando. Y así fue como empezó la tormenta silenciosa, la que destruye primero desde dentro antes de hacerse visible. Ibrahim comenzó a llegar tarde a casa con mayor frecuencia. Antes, solía llamar o enviar mensajes cuando se retrasaba debido al trabajo. Ahora, simplemente aparecía cerca de la medianoche, con explicaciones vagas, siempre relacionadas con reuniones inesperadas, escenas que tenían que repetirse o compromisos de última hora. Natalie, al principio, no sospechó nada. Confiaba en él. Pero con el paso del tiempo, la frialdad emocional empezó a instalarse en los espacios que antes compartían con naturalidad. Las cenas dejaron de ser momentos de conversación íntima y se convirtieron en formalidades. Ibrahim hablaba menos, escuchaba menos, reía menos. Su mirada parecía perdida, no en problemas, sino en otra vida. Otra persona, otro deseo. Natalie lo observaba cuidadosamente, preguntándose qué estaba ocurriendo en su interior, y por qué ya no la invitaba a acompañarlo en ese viaje emocional que solían recorrer juntos. Aún así, ella insistía en mantener la comunicación abierta, intentando rescatar lo que sentía que tambaleaba. Pero cada intento suyo se encontraba con evasivas, silencios o respuestas cortas. Algo estaba mal, y aunque Natalie no quería admitirlo, su intuición le gritaba la verdad. Las primeras sospechas de infidelidad no vinieron de una prueba evidente, sino del comportamiento errático de Ibrahim. Había cambiado su contraseña del teléfono, algo que nunca había hecho. De pronto, colocaba el móvil boca abajo sobre la mesa, como si protegiera su pantalla del mundo, especialmente de los ojos de su esposa. Y en un giro aún más llamativo, comenzó a mostrar un interés inusual por su apariencia en momentos en los que antes le resultaba indiferente. Se vestía con mayor cuidado incluso para reuniones informales, usaba fragancias nuevas y pasaba más tiempo frente al espejo antes de salir. Natalie trató de explicarse estos cambios racionalmente. Nuevos proyectos, nuevas presiones, nuevas exigencias. Pero en el fondo sabía que las explicaciones lógicas ya no podían justificar la distancia que crecía entre ellos. La ruptura interna comenzó a hacerse más evidente cuando Ibrahim empezó a reducir el tiempo que pasaban juntos como familia. Antes, los fines de semana eran sagrados. Paseos, cenas con amigos cercanos, momentos de desconexión. De pronto, él siempre estaba ocupado. Siempre tenía algo pendiente. Siempre necesitaba descansar solo. La soledad de Natalie se volvió una compañera constante, silenciosa y cruel. Pero el verdadero golpe llegó de una fuente inesperada.
una amiga cercana de Natalie que trabajaba en producción televisiva. Una noche, en una conversación cargada de incomodidad, le mencionó que había visto a Ibrahim actuar de manera demasiado cercana, casi íntima, con una mujer del equipo técnico. No era una actriz ni alguien famoso. Era una trabajadora del set, alguien anónimo para el público, pero que, según algunos, había captado la atención del actor con una intensidad que no pasaba desapercibida. La amiga no quería alarmar a Natalie, pero sentía la obligación moral de decirle que algo no cuadraba. La noticia cayó sobre Natalie como un peso insoportable. No quería creerlo, no podía creerlo. Sin embargo, esa revelación encajaba con todo lo que había observado en los últimos meses. Era como si piezas sueltas de un rompecabezas finalmente hubieran tomado forma ante sus ojos. Su corazón se resistía a aceptar la traición, pero su mente ya empezaba a armar la historia que él se negaba a contarle. Los días siguientes fueron para Natalie una mezcla de angustia, vigilancia silenciosa y lucha interna. Necesitaba pruebas, necesitaba entender, necesitaba enfrentarlo. Sin embargo, todavía buscaba una esperanza mínima, una explicación distinta, algo que disipara esa nube oscura que ensombrecía su hogar. Pero cada gesto de él la hundía más en la certeza de que la infidelidad no era una sospecha, era un hecho. La confirmación final llegó, irónicamente, de la propia actitud de Ibrahim. Una noche, al regresar a casa, evitó su mirada de una manera tan evidente que Natalie sintió un vacío en el estómago. Cuando intentó abrazarlo, él se apartó sutilmente, como alguien que ya no encuentra comodidad en la piel que antes adoraba. En ese momento, Natalie comprendió que, aunque no tuviera todavía la prueba física, tenía delante de sí la verdad emocional. Su marido estaba enamorado de otra mujer, o al menos atrapado en una atracción tan fuerte que había borrado el respeto que alguna vez le tuvo. Natalie pasó esa noche sin dormir, rememorando toda su historia, sus sacrificios, sus sueños compartidos. Pensó en las veces que defendió públicamente su relación, en las entrevistas donde hablaba del amor sólido que los unía, en las promesas que él le había hecho antes de casarse. Y ahora, todo se desplomaba ante ella, no con un estruendo violento, sino con un silencio devastador. Lo más doloroso no era la traición en sí misma, sino el hecho de que Ibrahim había permitido que otra mujer entrara en su vida sin pensar en las consecuencias. Había traicionado no solo a Natalie, sino también la confianza que construyeron juntos, la familia que formaron y la identidad que compartieron como pareja frente al mundo. Natalie sabía que el infierno apenas comenzaba. El dolor, la ira, la humillación y la necesidad de respuestas se mezclarían inevitablemente en los días siguientes. Pero también sabía algo más. Ya no podía seguir viviendo en la ceguera conveniente de los últimos meses. La verdad, por más amarga que fuera, se había revelado, y ahora debía enfrentarse a ella. La mañana siguiente a aquella noche insoportablemente silenciosa, comenzó para Natalie Yarkan con una mezcla de ansiedad y determinación que jamás había sentido con tanta fuerza. Después de meses de dudas, intuiciones desgarradoras y señales que se multiplicaban sin que ella pudiera ignorarlas, llegó a la conclusión de que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba enfrentar la realidad, incluso si esa realidad tenía el poder de destruirle el corazón. Durante 15 años de relación, Natalie siempre había evitado invadir la privacidad de Ibrahim. Para ella, la confianza era un pilar absoluto, sagrado. Pero ahora esa confianza se había convertido en un arma de doble filo. O la dejaba ciega ante la traición, o la impulsaba a buscar la verdad que él se negaba a darle. Y en ese dilema, la necesidad de respuestas comenzó a dominarlo todo. En esos días, la tensión en casa era palpable. Cada palabra que intercambiaban tenía doble filo. Cada gesto se analizaba como si fuera una pista. Cada silencio se convertía en un vacío insoportable. Ibrahim parecía vivir en un mundo paralelo, distante, hermético, casi inaccesible. Su sonrisa, cuando aparecía, carecía de luz. Sus abrazos eran breves,
mecánicos. El amor que antes fluía entre ellos sin esfuerzo, ahora parecía reemplazado por una culpa silenciosa que él intentaba ocultar torpemente. El primer indicio concreto llegó una tarde, cuando Ibrahim salió apresuradamente de casa para una supuesta reunión repentina. A Natalie le pareció extraño. Era domingo, y él rara vez tenía compromisos laborales ese día. La voz con la que lo anunció también sonaba diferente, más tensa, casi temerosa. Algo dentro de ella se encendió como una alarma interna. Esto no es una reunión de trabajo. Sin planearlo del todo, Natalie decidió seguirlo. Era un acto que iba en contra de todos sus principios, pero su corazón le suplicaba respuestas. Tomó las llaves del coche, esperó unos minutos y salió discretamente detrás de él. Lo vio dirigirse no hacia un estudio de grabación, ni hacia una oficina de producción, sino hacia un pequeño café en un barrio alejado de su ruta habitual. Ese detalle, aunque mínimo, bastó para despertar en Natalie una oleada de angustia. Aparcó a cierta distancia, con la respiración contenida, observando desde su asiento la entrada del local. Lo que vio después confirmó sus peores temores. Una mujer joven, delgada, con el cabello recogido en un moño informal, esperaba en una mesa. Al verlo entrar, sonrió de una manera que no dejaba lugar a dudas. No era una interacción profesional, ni tampoco casual. Era una sonrisa íntima, cargada de complicidad. Él le devolvió la sonrisa, pero una sonrisa distinta a la que Natalie había recibido durante meses. Era suave, cálida, casi tierna. El tipo de sonrisa que nace de un sentimiento profundo, no de una simple amistad. En ese instante, Natalie sintió que el mundo se derrumbaba abajo sus pies. La traición ya no era una sospecha abstracta. Estaba allí, delante de sus ojos, viva, real, hiriente. Cerró los ojos y trató de respirar, pero una presión en el pecho le impedía llenar los pulmones. Quería marcharse, gritar, enfrentarlos, llorar, pero su cuerpo permanecía paralizado, dominado por una mezcla devastadora de shock y rabia. Durante las horas siguientes, Natalie vagó en automóvil sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de ver. Cada pensamiento se convertía en una punzada. Se preguntaba cuándo comenzó todo, cuántas veces él le había mentido, cuánto tiempo llevaba viviendo esta doble vida. Lo más doloroso era darse cuenta de que, mientras ella luchaba por salvar su matrimonio, Ibrahim ya había entregado sus emociones a otra mujer. Cuando finalmente regresó a casa, la soledad la envolvió por completo. Su hogar, ese lugar que siempre había sido un refugio de paz y amor, ahora se sentía extraño, vacío, contaminado por la sombra de una mujer que no debía estar en su historia. Se dejó caer en el sofá y comenzó a llorar de una manera que no recordaba haber llorado jamás. No eran lágrimas de simple tristeza, sino de humillación, de frustración, de pérdida. Al caer la noche, cuando Ibrahim volvió a casa con la misma excusa de siempre, Natalie ya no pudo sostener el silencio. Lo esperaba en la sala, sentada erguida, con una serenidad inquietante que él percibió en cuanto cruzó la puerta. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó ella, con una voz sorprendentemente calmada. Ibrahim vaciló unos segundos antes de responder. Bien. Fue larga, pero productiva. Natalie lo miró fijamente, sin parpadear, sin desviar la vista, como si quisiera atravesar su máscara con la mirada. ¿Estás seguro de que fue una reunión?, volvió a preguntar. Ese fue el momento exacto en que el rostro de Ibrahim cambió. Sus ojos, usualmente expresivos y seguros, mostraron una inquietud que confirmaba lo que él aún no había dicho. La mentira comenzaba a resquebrajarse. Él intentó evitar la conversación, alegando cansancio, sugiriendo que podían hablar al día siguiente. Pero Natalie lo detuvo con una frase que lo dejó sin salida. Te vio, Ibrahim. Vi todo. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Él no negó nada. No preguntó, ¿de qué hablas?, no trató de justificarse con una historia improvisada. Solo bajó la cabeza, exhaló profundamente
y se dejó caer en una silla, derrotado. Ese gesto, esa caída súbita de su postura defensiva, fue la prueba definitiva. Natalie sintió cómo el dolor volvía a atravesarla con brutalidad, pero esta vez mezclado con una ira profunda. ¿Quién es?, preguntó ella, con la voz quebrada. Ibrahim tardó varios segundos en responder. No era fácil admitir la traición, menos aún ante la mujer que había compartido su vida, su hogar, sus sueños. No quería que te enteraras así, comenzó a decir, pero Natalie lo interrumpió. No me importa cómo debía enterarme. Quiero saber quién es y desde cuándo me engañas. Él guardó silencio. Un silencio que pesaba como una sentencia. La respuesta no llegó, pero la ausencia de ella era suficiente para confirmarlo todo. Era real, era grave, y llevaba tiempo. La confesión parcial y el derrumbe emocional. Cuando finalmente habló, su explicación fue torpe, insuficiente y dolorosamente reveladora. Admitió que había conocido a la mujer en el set de grabación, que la relación había comenzado sin querer, que al principio era solo una conversación, luego una amistad, luego una atracción que no supo controlar. Decía que no lo planeó, que no buscaba herir a Natalie, que todo simplemente pasó. Pero para Natalie, esas palabras eran puñales. ¿Cómo podía algo así simplemente pasar? ¿Dónde quedaba el respeto, el compromiso, las promesas? ¿Cómo pudo él permitir que una atracción momentánea destruyera una vida construida durante años? La discusión duró horas. Natalie gritó, lloró, se desmoronó. Él intentó defenderse, pero cada explicación era un golpe más fuerte que el anterior. No había manera de suavizar la traición. No había forma de justificar su infidelidad. Y lo más devastador para Natalie fue escuchar de su boca que sí, que había habido encuentros, que había sentimientos, que la relación extramatrimonial había cruzado límites que él ya no podía negar. En los días siguientes, la tensión se intensificó. Natalie ya no confiaba en sus palabras. Ibrahim trataba de reparar lo irreparable, pero sus acciones del pasado pesaban demasiado. Y como si el dolor privado no fuera suficiente, los rumores comenzaron a filtrarse en el entorno mediático. Periodistas de espectáculos empezaron a especular sobre una crisis matrimonial. Algunos afirmaban haber visto a Ibrahim con una mujer desconocida en distintos lugares. Otros aseguraban que Natalie había dejado de acompañarlo a eventos públicos porque algo grave estaba ocurriendo puertas adentro. Natalie se encontraba atrapada entre dos infiernos, el personal y el mediático. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero todavía no estaba preparada para enfrentar el escrutinio del público. No quería convertirse en un titular sensacionalista, ni en la víctima de una historia que no había elegido vivir. Con el paso de las semanas, Natalie comenzó a alejarse emocionalmente. Sus conversaciones se volvieron breves, sus gestos reservados. Ibrahim intentaba acercarse, pero cada intento se estrellaba contra un muro invisible que ahora se interponía entre ellos. Ella ya no veía al hombre del que se enamoró. Veía a alguien que había traicionado su esencia, que había puesto en riesgo su familia, que había jugado con los sentimientos de una mujer que lo amaba profundamente. Y mientras la herida continuaba abierta, Natalie empezó a comprender algo que cambiaría el rumbo de su vida. El perdón no siempre reconstruye lo destruido. A veces simplemente marca el comienzo de una nueva etapa, una en la que uno debe aprender a vivir sin aquello que alguna vez consideró indispensable. Tras semanas enteras sumergida en un torbellino emocional insoportable, Natalie Yarkán comenzó a comprender que su vida ya no podría volver a ser la misma. Ese matrimonio que durante años se había sostenido sobre la confianza, la complicidad y la construcción de un futuro común, ahora se encontraba fracturado de manera irreversible. A pesar de los intentos tardíos de Ibrahim Çelikol por reparar lo destruido, la traición había dejado una grieta tan profunda que nada parecía capaz de cerrarla. Y así, lentamente pero con creciente claridad, Natalie empezó a aceptar una verdad desgarradora. La separación no solo era una posibilidad, sino un camino inevitable. Los días que siguieron a la confesión parcial de Ibrahim
estuvieron marcados por una tensión pesada, casi irrespirable. En casa, cada conversación se transformaba en un campo minado emocional. Todo lo que él decía parecía insuficiente, vacío, incapaz de sanar las heridas. Y todo lo que ella expresaba salía desde un dolor tan intenso que incluso la voz más suave parecía un eco quebrado. La casa, antes llena de risas, rutinas, rituales familiares, se había convertido en un espacio frío y distante, donde cada rincón recordaba a Natalie una mentira distinta. Durante un tiempo, Natalie se debatió entre dos impulsos contradictorios. Por un lado, todavía amaba a Ibrahim. El amor no desaparece de un día para otro, ni siquiera cuando recibe el golpe devastador de una traición. Las memorias compartidas, los proyectos de vida, el tiempo invertido. Todo eso seguía vivo dentro de ella, recordándole que él había sido su compañero durante años. Pero por otro lado, la dignidad, esa voz interna que no tolera ser pisoteada, comenzaba a levantar la cabeza con fuerza. Natalie pasaba horas sola, reflexionando sobre lo ocurrido. Miraba fotografías antiguas, recordaba viajes, celebraciones, pequeñas escenas cotidianas que antes le parecían insignificantes y que ahora adquirían un peso emocional enorme. Se preguntaba en qué momento exacto Ibrahim había dejado de verla. ¿Cuándo había empezado a buscar en otra mujer lo que ya no encontraba en ella? ¿Qué había hecho mal? ¿Qué no había visto venir? Y sobre todo, ¿por qué él no había hablado antes? ¿Por qué la había condenado al engaño silencioso? Las respuestas que obtenía eran siempre las mismas. Porque él lo permitió. Porque él lo eligió. Porque él cruzó la línea consciente de las consecuencias. Y así, la balanza comenzó a inclinarse. El corazón herido luchaba por aferrarse a lo que quedaba, pero la dignidad empezaba a ganar terreno. Poco a poco, Natalie entendió que permanecer en ese matrimonio significaría renunciar a sí misma, aceptar que su valor podía ser puesto en duda, que su dolor era negociable. Y eso, simplemente, era intolerable. Mientras Natalie trataba de procesar todo en silencio, la prensa comenzó a hacer su trabajo habitual. Investigar, especular, dramatizar. Los rumores sobre la crisis matrimonial crecían con velocidad, alimentados por filtraciones internas de los círculos televisivos donde trabajaba Ibrahim. Cada día aparecía un nuevo titular, cada uno más sensacionalista que el anterior. El matrimonio de Chelikol en crisis por una mujer misteriosa. Fuentes cercanas aseguran que Natalie Yarkan ha abandonado su hogar. Una infidelidad amenaza la carrera del actor turco. Aunque muchos de estos titulares eran exageraciones, cada uno de ellos era como una daga clavándose en el corazón de Natalie. Su dolor, ese que quería manejar con privacidad y dignidad, estaba siendo diseccionado en público. Personas que no conocía opinaban sobre su vida, juzgaban sus decisiones, analizaban la supuesta amante, especulaban sobre el futuro del matrimonio. El mundo entero parecía hablar de su tragedia, mientras ella aún no sabía cómo respirar sin sentir que se ahogaba. Ibrahim, por su parte, sufrió también las consecuencias mediáticas. Su imagen pública comenzó a deteriorarse con rapidez. Algunos de sus seguidores lo defendían, otros lo acusaban de haber destruido un matrimonio ejemplar. Productores y directores empezaron a temer que su vida personal afectara su profesionalismo. La presión era enorme, pero aún así, él intentaba revertir la situación aferrándose desesperadamente a Natalie. Tras la confesión, Ibrahim hizo intentos visibles, pero tardíos por recuperar la confianza de su esposa. Canceló compromisos laborales, disminuyó su presencia en los rodajes y empezó a pasar más tiempo en casa. La abrazaba más, la miraba con ojos suplicantes, le pedía perdón en cada conversación. Pero sus palabras, aunque aparentemente sinceras, ya no tenían el poder de sanar. Para Natalie, su repentino interés llegó demasiado tarde. Era como si él estuviera intentando apagar un incendio que él mismo había provocado, y cuyas llamas ya habían consumido casi todo. Además,
Cada intento suyo venía acompañado de dudas dolorosas. ¿Lo hacía por amor o por culpa? ¿Quería realmente salvar su matrimonio o simplemente evitar la vergüenza pública? ¿Extrañaba a Natalie o temía perder la vida cómoda que habían construido juntos? Natalie, exhausta emocionalmente, sabía que ya no podía seguir viviendo en ese limbo entre el perdón y la ruptura. El punto definitivo llegó cuando Natalie, buscando claridad, decidió enfrentar directamente a la mujer con la que Ibrahim había mantenido la relación. No buscaba pelea, no buscaba venganza. Solo necesitaba comprender el alcance real de la traición. Lo que descubrió en ese encuentro fue devastador. La mujer, joven, tímida, pero sorprendentemente firme, confirmó que la relación no había sido un desliz ocasional, como Ibrahim había insinuado. Había durado meses. Habían compartido no solo encuentros físicos, sino también conversaciones profundas, planes, deseos. Ibrahim le había dicho que su matrimonio estaba muerto, que solo necesitaba tiempo para separarse de Natalie de manera correcta. Palabras que para la amante significaban esperanza, pero para Natalie eran la estocada final. En ese instante, cualquier posibilidad de reconciliación desapareció. La traición ya no era solo un acto físico, sino una construcción emocional paralela, una vida secreta, una mentira sostenida con cuidado y sin remordimientos aparentes. Ibrahim no solo la había engañado, la había reemplazado emocionalmente mucho antes de que ella supiera siquiera que algo andaba mal. Natalie abandonó aquel encuentro con la certeza absoluta de que su matrimonio había terminado. Esa noche, Natalie y Ibrahim tuvieron la conversación más dolorosa de su vida. Ella, con una calma fría que sorprendió incluso a él, le comunicó que había tomado una decisión definitiva. Quería separarse. Ibrahim, al escucharla, se derrumbó. Por primera vez desde que comenzó la crisis, sus lágrimas fueron auténticas, desesperadas. Intentó disculparse de nuevo. Intentó explicar, intentó prometer una vida distinta. Pero ya no había nada que prometer, ni nada que explicar. Natalie lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sin consolarlo. Al terminar, ella dijo una frase que quedaría grabada en la memoria de ambos. Perderme fue tu decisión, dejarte es la mía. Con esas palabras, cerró un capítulo de su vida y abrió otro que, aunque incierto, sería suyo. Tras la separación, Natalie comenzó un viaje de reconstrucción emocional. No fue fácil. Las noches eran largas, los pensamientos dolorosos, los recuerdos pesados. Pero también comenzó a descubrir algo que había olvidado: su fuerza. Retomó proyectos personales, buscó apoyo en amigos, se concentró en su bienestar emocional y físico. Lentamente, volvió a respirar sin sentir dolor. Descubrió que su valor no dependía de un matrimonio, ni de un hombre, ni de una imagen pública. Era una mujer completa por sí misma. Ibrahim, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus decisiones. La pérdida de su esposa, el juicio del público y la carga de su propia culpa. La historia entre Natalie Yarkan e Ibrahim Chelikol terminó envuelta en traición, dolor y mentiras, pero también reveló una verdad profunda. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Natalie no buscó esta tragedia, pero la transformó en un renacimiento. Entendió que el amor puede romperse, pero la dignidad no debe negociarse. Y en esa amarga verdad encontró su camino hacia una vida nueva. La historia de Natalie Yarkan e Ibrahim Chelikol llega a su fin envuelta en un velo de dolor, silencio y revelaciones que pocos matrimonios serían capaces de soportar. Durante años, ambos habían construido una imagen de solidez emocional, de estabilidad familiar y de complicidad ante el mundo exterior. Pero la verdad, esa verdad amarga que nadie quiere enfrentar, terminó por derrumbar todo aquello que parecía indestructible. Lo que comenzó como pequeñas grietas en la comunicación acabó convirtiéndose en un abismo imposible de cruzar. Natalie, que un día había creído que su amor tenía raíces profundas e inquebrantables, se encontró luchando contra una sombra que crecía a sus espaldas: la traición.
no solo la traición física, sino la emocional. Esa que es aún más devastadora, porque implica palabras, promesas y sentimientos compartidos en secreto con otra persona, mientras ella intentaba mantener viva la llama de su matrimonio. Ibrahim ya había encendido otra. En silencio, lejos de su hogar, lejos de la historia que habían escrito juntos. Descubrir la infidelidad fue, sin duda, un golpe demoledor. Pero lo más doloroso para Natalie fue comprender que él había construido una relación paralela, cargada de significados, de encuentros repetidos, de conversaciones íntimas que jamás debieron existir fuera del círculo familiar. Cuando finalmente vio con sus propios ojos la escena que cambiaría su vida, a su marido sonriendo con una mujer que jamás debería haber estado en su historia, entendió que la ruptura ya no era una posibilidad, sino un destino inevitable. A lo largo de su duelo emocional, Natalie atravesó fases que muchas personas reconocen: incredulidad, rabia, tristeza profunda, confusión, culpa, resignación y finalmente aceptación. Cada lágrima que derramó fue una pieza que soltaba, cada silencio que soportó fue una batalla interna, y cada palabra que no dijo fue un recordatorio de su fortaleza. Porque aunque el mundo la observaba, juzgaba, comentaba y especulaba, solo ella sabía el verdadero peso de lo que estaba enfrentando. Sin embargo, la grandeza de Natalie no se vio únicamente en su capacidad de sostener el dolor, sino en su decisión final. Elegir la libertad antes que la humillación, la dignidad antes que una vida compartida con mentiras. Su separación no fue un acto impulsivo, fue el resultado de una reflexión profunda, de una valentía que se construyó día a día, de comprender que a veces amar también implica renunciar a aquello que nos destruye. Cuando tomó la decisión de dejar atrás el matrimonio, Natalie no solo cerró una puerta, abrió un horizonte nuevo, vasto, lleno de posibilidades. Un horizonte donde su valor no dependía de un hombre ni de una relación, sino de sí misma. Descubrió que la mujer que siempre había estado detrás del rol de esposa era fuerte, independiente, capaz de reinventarse y de construir un futuro sin miedo. Hoy, mientras la prensa sigue especulando y los fans continúan debatiendo sobre lo ocurrido, Natalie avanza con pasos firmes. Ya no es la mujer que sufría en silencio. Ahora es un símbolo de resiliencia, un ejemplo para quienes han amado demasiado y han sido traicionados con igual intensidad. Su historia nos recuerda que la vida no siempre nos ofrece finales felices, pero sí nos ofrece oportunidades para reconstruirnos, para renacer desde nuestras propias ruinas. Y aunque Ibrahim enfrenta las consecuencias de sus acciones, la culpa, el escrutinio público, la pérdida de una mujer que lo amó con sinceridad, el capítulo más importante de esta historia no es su caída, sino el ascenso de Natalie hacia una versión más fuerte, más consciente y más libre de sí misma. Porque la traición, por amarga que sea, también puede ser una puerta hacia la verdad más pura. Que nadie merece vivir en la sombra de una mentira. Natalie lo entendió, lo aceptó y decidió caminar hacia su futuro con el corazón roto. Sí, pero con la frente en alto. Su viaje es un recordatorio para ti todos. El amor propio siempre debe ser más fuerte que cualquier dolor provocado por otros. Si esta historia te ha conmovido, si te interesa seguir descubriendo relatos reales llenos de emociones, análisis profundos y testimonios impactantes del mundo del espectáculo, te invitamos a formar parte de esta comunidad que cada día crece más. En este canal trabajamos con dedicación para traerte investigaciones exclusivas, historias humanas que merecen ser contadas, análisis detallados sobre celebridades y casos mediáticos, narrativas profundas que te acompañan de principio a fin, contenidos honestos, responsables y emocionalmente poderosos. Tu apoyo es esencial para que sigamos creando reportajes de alta calidad, con un enfoque profesional y humano. No olvides suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido. Déjanos un comentario con tus opiniones, reflexiones o temas que te gustaría ver en futuros reportajes. Comparte el video artículo con quienes disfrutan de historias intensas, reales y profundamente humanas.
Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Gracias por tu tiempo, tu interés y tu confianza. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando la verdad detrás de las celebridades. Siempre con respeto, sensibilidad y honestidad.